A casi 60 años desde la primera temporada de la Canadian American Challenger Cup, el mundo del automovilismo ha ido cambiando con respecto a esa época, tecnológicamente hablando, siendo la eficiencia y los límites de innovación aparentemente la regla. Los autos de la serie original aún atraen aficionados que conocen esta leyenda, una que presentó a los autos deportivos más rápidos y potentes del planeta, mismos que fueron conducidos por los pilotos más talentosos y valientes del momento, tanto de la Fórmula 1, IndyCar y Sports Car, e incluso alguna que otra estrella de la NASCAR o la NHRA. No había pilotos subestimados, porque al final, estos autos superaban cualquier límite. Esta nueva era le exigiría al piloto aguantar más potencia, aceleración y velocidad. John Bishop, director ejecutivo del Sports Cars Club of America, y su director de competencia, Jim Kaiser, estudiaban la posibilidad de formar una serie de autos deportivos profesionales, pero con un toque más internacional que el US Road Racing Championship. Bishop quería el equivalente de la Fórmula 1, pero con autos deportivos, con carreras cortas versus los eventos maratónicos de resistencia, pudiendo atraer a los mejores pilotos de la época. Algo que distinguiría a la serie era que no se pagaría dinero en apariencia, como en otras series, al menos no públicamente, dando la impresión que la motivación inicial para correr era la misma pasión por correr, por lo que el pago tenía que mantenerse en privado. No podían promocionarlo o volverlo la atracción de la carrera. La presentación de la serie tuvo lugar en el edificio Time Life el 15 de febrero de 1966. El plan inicial era una serie de 5 carreras durante 9 semanas. El premio mínimo sería entre $20,000 y $30,000, aunque cada lugar también contribuiría con el fondo de los premios. Uno de los conductores presentes, Mustang Gregory, preguntó ¿con qué tipo de motor correrían? A lo que le respondieron, con uno realmente grande. Al inicio, la falta de dinero en apariencia resultó ser un obstáculo para atraer a pilotos y equipos, a lo que McLaren declaró que sin dinero en apariencia no participarían. Esto, junto con la crítica de la prensa, hizo que Kaiser buscara acrecentar el nivel de los premios. Por otro lado, los fabricantes de Johnson Wax estaban colocando todos sus productos de cuidado automotriz bajo una sola bandera, la de J-Wax, por lo que buscaban oportunidades de marketing. Robert T. Henkel, de Carl Boyle y Asociados, firma de relaciones públicas, que con el respaldo del presidente de Johnson Company, Sam Johnson Kaiser, negociaron contratos y se asignaron presupuestos para que Johnson Wax se convirtiera en el patrocinador principal de la Can-Am, siendo un hito en el marketing deportivo. Con buenos números, pudo llamar la atención de Teddy Mayer y John Surtees, además de que al haber más premios, le permitió a los equipos modestos participar con la oportunidad de llevarse algo en los bolsillos, sobre todo a los equipos con deudas en el Reino Unido. La Canadian American Challenger Cup fue un esfuerzo conjunto del SCA y la CASC, que en su forma original hasta 1974 fue reconocido oficialmente por la FIA en 1971, dándole prestigio internacional. La serie Can-Am comenzó en 1966 con 2 carreras en Canadá y 4 en Estados Unidos. Correrían con autos deportivos del Grupo 7, mismos que no se produjeron en masa, siendo de baja producción o como unidades individuales. Las regulaciones del Grupo 7 no especificaban ningún límite de capacidad del motor y se permitían turbocompresores y compresores, sin alguna otra restricción técnica. En teoría, para la aprobación de los autos, solo necesitarían 2 asientos, carrocería que encarenaba las ruedas y una barra antivuelco. Por lo tanto, estuvieron muy cerca de crear una categoría de todo vale, siendo el sueño de muchos diseñadores de autos de carreras, fomentando diseños radicales y una compañía que sería el estándar estadounidense para la innovación, Chaparral Cars, del maestro del viento, Jim Hall. Aunque la serie estuvo dominada por los eficientes de McLaren Racing. Pese a lo bien que iban las cosas, Johnson Wax no poseía un auto, careciendo de imagen visual o de un portavoz. Con ello, J-Wax firmaría Stirling Moss
como el comisionado de la serie, dándole credibilidad instantánea a la competencia, con su imagen en todas partes, conduciendo ocasionalmente. El campeón mundial, John Surtees, con su equipo, unió fuerzas con Lola Cars, formando Lola Racing Ltd, equipo de fábrica, siendo crítico para el desarrollo del Lola T70. Surtees perfeccionó el T70 durante meses, y en sus manos, con un Chevy V8, demostró en los circuitos británicos ser más rápido que los F1 contemporáneos. Roger Penske con Mark Donohue vieron el potencial del T70, adquiriendo uno, pero después de recibir un chasis y un motor de Traco Engineering, se les dejó realizar sus propios ajustes. Dan Gurney y sus All American Racers correrían con un Lola T70, pero con un motor Ford, utilizando culatas especiales de Harry Wesley, aunque sus esfuerzos siempre se vieron obstaculizados por la falta de apoyo de Ford, mientras que Chevrolet, bajo la mesa, apoyó a varios equipos, dominando los primeros años de la Can-Am. Por su parte, Ross McLaren buscaba lucrarse con las carreras estadounidenses, ricas en efectivo. Para ello, en 1964, compró un Cerex especial, alimentándolo con un V8 Oldsmobile de Traco Engineering, usándolo hasta completar su McLaren Elva M1A. Al inicio consideró ofrecerlo a sus clientes, pero optó entregarlo a Trojan Limited en Inglaterra, vendiendo 28 ejemplares, dejando a McLaren en una posición financiera sólida. También construiría dos versiones especiales del M1B para la nueva serie Can-Am. Desde Texas, Jim Hall, con su equipo Chaparral, de la mano de General Motors, tendría un monocasco y motores de bloque de aluminio, además de tener a Phil Hill como su compañero de equipo, conduciendo el revolucionario Chaparral 2E. Con los actores listos, el 11 de septiembre de 1966, en el circuito de Mont-Tremblant en Saint-Jérôme, Quebec, Canadá, se albergó la carrera inaugural de la Can-Am. Con el suelo temblando y los rugidos explosivos, la bandera verde da inicio al duelo, mismo que fue ganado por John Surtees con el Lola T70. La lucha prosiguió en el circuito de Bridgehampton, misma en la que debutaría el Chaparral con su imponente ala, 2 años antes de que llegara a la Fórmula 1. Pero a pesar de su gran velocidad, Dan Gurney, conduciendo su Lola Ford, ganaría la primera y última victoria de un motor Ford en la serie. El campeonato sería una batalla entre Lola, McLaren y Chaparral, al menos inicialmente, atrayendo al público, con la constante lucha evolutiva de los equipos. Los extravagantes Chaparral, en el 66, se llevarían 2 victorias, pero la constancia le daría a Surtees el campeonato, recaudando $70,000 en premios, más de lo logrado en Ferrari al llevarse el Mundial de Pilotos de 1964. Para el 67, Chaparral presentaría el 2G, con un gigantesco V8 427, que si bien era extremadamente poderoso, era demasiado pesado, además de comprometer la fiabilidad de la transmisión. Por su lado, Lola con un propulsor Chevrolet sería más constante, llegando a desafiar a los McLaren, que en esta temporada comenzarían lo que para algunos odian una época de dominio, mismo que podría ser aburrida para los espectadores, pero sin perder el atractivo para los equipos, siendo obviamente el apartado económico, llenando las parrillas de cada pista, ya que es por pocos sabidos que McLaren financió gran parte de sus temporadas de Fórmula 1 gracias a los premios obtenidos en Can-Am. Con ello en mente, cierto hombre de Maranello no le vendrían mal tales premios, presentando su propio auto, el Ferrari 330 P34 Spider, denominado 350,
que si bien fue presentado por Nard, era por la mayoría conocido que eran el brazo armado de Ferrari en Norteamérica. De la mano de Ludovico Scarfiotti y Chris Amon intentarían llevarse la gloria, pero los gigantescos bloques americanos les harían replantearse su estrategia. Más adelante, otros al ver el resultado de Chaparral en Le Mans, apostarían por el ganador, obviamente el GT40, que al contar con un bloque Ford sería la apuesta obvia para enfrentarse a los McLaren Chevrolet, pero la Can-Am poco tenía de relación con el campeonato Sport Car, exceptuando su homologación, ya que una vez aterrizados en la serie, dejaban de lado el objetivo de Le Mans por las victorias en cada carrera, apostando por la velocidad absoluta. Con ello, el equipo Comstock Racing vería su GT40 en el puesto 11, logrando terminar la prueba, pero sin el apoyo de Ford, no se llevarían la bandera a cuadros. Más adelante Brabham, con su BT8, intentaría dar buena actuación, pero al igual que Lotus con su 19G Ford y el Shelby King Cobra Ford, necesitarían mejorar su fiabilidad si querían entrar al ruedo principal. Al final, el M6A de Bruce McLaren le daría la victoria absoluta, seguido por su compañero Denny Hulk. En 1968 continuaría el asedio de Caldwell, Lola y Chaparral, pero al final, con un solitario Jim Hall, la verdadera amenaza para McLaren sería de los equipos privados armados con sus autos, como Penske y Continental Access, mismos que expondrían las falencias del equipo principal, versus a los equipos tan grandes como el del capitán. Por su parte, Ferrari no encontraría la fórmula para vencer, pero gracias a las actuaciones de un joven Pedro Rodríguez, mantendrían el nombre de Ferrari en la mente de los espectadores, incentivando a la marca a dar el subsecuente paso al año siguiente. Con 6 rondas, McLaren y Denny Hulk conservarían el campeonato. Con una explosión de popularidad, en 1969 vino el incremento de rondas, pasando de 6 a 11, con el obvio aumento de ganancias para los equipos, aunque también el interés de las grandes marcas como Porsche y Audi, que al igual que Ferrari, vería que para sobresalir en la serie se necesitaba algo más que sofisticados motores europeos, sobre todo al ver a los innovadores Chaparral. Con ello en mente, el Porsche 908-2 Spider arremetería junto con el Ferrari 612 en la escena americana. La primera ronda fue una lucha casi copada de distintas variantes de McLaren. Para la segunda ronda, Lola daría variación a la grilla, mas no así en el resultado. Lo interesante proviene en Watkins Glen, en la que veríamos al Ferrari 612, Porsche 908-2 Spider, inclusive con Pedro Rodríguez, veríamos al Matra M650 con un resultado aceptable. Esta divergencia de autos demostró que la escala de potencia y construcción ya superaba a los clásicos equipos europeos, y que el supuesto rudimentario V8 americano fue subestimado. Más adelante, Jim Hall presentaría el 2H Chevrolet, un auto con estudio de baja carga aerodinámica, que de la mano de John Surtees lograría sacarle velocidad, pero que su estudio parecería no estar terminado. Esta temporada fue inusual, con el clásico enfrentamiento entre McLaren, Lola y Chaparral, con el aliciente de Chris Amon y su Ferrari, además del ataque constante del Porsche 908-2, mismo que sería acompañado del extravagante 917 PA. Pedro Rodríguez, en un ya anticuadro 312P, daría un gran espectáculo en el claro dominio de McLaren, aunque gradualmente serían retados por Lola y Porsche, que no serían tan desafiantes, pero que ante una falla de los pilotos de McLaren no dudarían en tomar la victoria. Pero tristemente, la brillante entrada de Ferrari se vio apagada por temas de fiabilidad, ya que la escala de potencia ya empezaba a rozar las 4 cifras, por lo que era necesario exprimir aún más el motor. Con ello, en Riverside se presentaría el 712P, que rozaba los 700 caballos de potencia. A esto había obligado la Can-Am a la poderosa Ferrari a someterse con un gigantesco V12 que expondría un potencial de desarrollo evolutivo que los llevaría a victorias.
pero con un controvertido debut tendrían que guardar el vehículo para refinarlo. Con la salida de Jack Brabham y su gigantesco V8 de 8.1 litros en su Open Sports Ford, se terminaría la temporada, con Porsche aprendiendo que si quería batir a Bruce McLaren tendría que hacer algo grande en su 917. ...2 de junio de 1970, en el circuito de Goodwood, Inglaterra, el alerón trasero del McLaren M8D que Bruce estaba probando falló, provocando su despegue, saliendo de la pista a 270 km por hora. Tras ello, su mano derecha, Teddy Mayer, recibiría las trágicas noticias. Llamó a la fábrica y solicitó detener labores, pasándolos al piso del taller. En ese cálido día de verano, les dijo: «Chicos, tengo las peores noticias posibles», dijo Mayer. «Bruce acaba de comprar la granja». Comprar la granja era un eufemismo de guerra, y todos los veteranos habían comprendido su significado. «Vamos a casa», suspiró. «Tengan tiempo para ustedes mismos. Tómense el día libre». La fuerza laboral, destrozada y sin dirección, se alejó aturdida. Su mundo había terminado. Para 1970 McLaren tenía que continuar, no solo por cuestión deportiva, sino por cuestión económica, ya que como hemos visto, la compañía obtenía grandes ganancias, no solo de sus victorias, sino que también veía ganancias con las ventas de sus autos, así como las piezas de recambio para sus modelos anteriores. Para ello, en la primera ronda estarían amparados por el prodigioso Dan Gurney, con un debut en apariencia débil. McLaren y Gurney serían desafiados por el Autocost DI22, automóvil estadounidense diseñado por el inglés Peter Bryan, que empleó mucho titanio en su construcción, además del extravagante ABS Shadow Mk1 Chevrolet, conducido por George Follmer, que si bien era una auténtica bala en línea recta, su paso por curva era cuestionable. Para la segunda ronda, Gurney se llevaría la cuadros, con un sorprendente George Ayton en su BRMP 154 Chevrolet en tercer lugar. De nuevo, Watkins Glen no trajo sorpresas. Si bien Demi Hulme se llevaría la victoria, por detrás de él provenía la locura. 5 Porsche 917K y un Ferrari 512S amenazaban con un arribo dominante. Por si fuera poco, otros debutantes tuvieron que retirarse por fallas de juventud. Uno de ellos sería el legendario Chaparral 2J, conducido por Jackie Stewart, un auto como siempre adelantado a su época, pero al mismo tiempo con problemas de madurez. Fuera del 512, pareciera que lo ocurrido en Watkins Glen fuera un sueño, ya que en Edmonton la cosa volvería a la normalidad. Para Mid-Ohio, la situación solo cambiaría con la buena participaciones de dos 512, uno de ellos conducido por Pedro Rodríguez, mismo que se mantendría en Road America, en una carrera repleta de abandonos. En Road America veríamos la primera victoria de Porsche, anticipando lo que vendría a futuro, además de que el Chaparral 2J Chevrolet pudo terminar una carrera. En Laguna Seca veríamos otro interesante participante, Chris Amon, pero sin el cabalino rampante, esta vez a manos del March 707 Chevrolet. Y al igual que Amon, Pedro Rodríguez debutaría en el BRMP 154 Chevrolet, entrando en el top 5. La temporada terminaría con otra victoria de Demi Hulme, dándole el campeonato. ...1971 arrancaría de nuevo con un sólido McLaren, y sería de nuevo en Watkins Glen, donde veríamos el arribo masivo de autos y equipos, con Ferrari trayendo de vuelta el 712. Por su parte, Porsche al fin crearía una versión específica para Can-Am, el 917-10, además del impresionante debut de Alfa Romeo con su D33-3. En la siguiente ronda, McLaren sería sorprendido por Lola, Porsche y Ferrari. Todo parecería indicar que los tiempos podrían cambiar. En Road America, McLaren retomaría el triunfo, pero Porsche aún estaría al acecho
No obstante, la temporada terminaría con colores naranja. En 1972 comenzaría con la entrada del turbocompresor. El año anterior, Porsche demostró que el 917 tenía el potencial de dominio, pero le faltaba algo, más potencia. Y la forma más rápida de obtenerlo era con dos formas, un motor más grande o la sobrealimentación. En la primera opción, el tiempo de desarrollo sería demasiado, así la opción de la sobrealimentación era viable. McLaren le haría frente con el M20, pero su optimismo se vería quebrantado en la segunda carrera, con el aplastante dominio de George Follmer y su Porsche 91710 TC del equipo Penske, dejándoles claro que si no fuera por fallas mecánicas, no tendrían forma alguna de victoria, aun a pesar del abandono del joven Mark Donohue por una lesión. Por otro lado, los italianos de Ferrari y Alfa Romeo, que junto con Lola le harían la vida difícil a McLaren, que aunado con la entrada del 91710, estarían más exigidos y rozando el límite de la ingeniería, exponiendo fallas mecánicas y desconcentración en sus pilotos. Al final, la inversión de Porsche Audi dio resultados. Pese a que el capitán deseaba ver a su pupilo llevarse la victoria, sería George Follmer quien llevaría a la bestia a la gloria. 1973 sería diferente. Con 8 rondas, los ojos del público estaban en la amenaza germana, y como los demás equipos les harían frente. Desafortunadamente, Penske no les daría oportunidad alguna de sobrepasarlos, sobre todo al presentar al que es considerado el auto de carreras más poderoso de la historia, el 91730, un prototipo exclusivo para Mark Donohue, que pese a perder en las primeras rondas, estas serían ganadas por su versión anterior, pero una vez afinado, no hubo forma alguna de alcanzarlo. McLaren, frente a tales bestias, dejaría la serie para enfocarse en la Indy y la Fórmula 1. Tal era su situación en la Can-Am que hasta Shadow fue capaz de batirlos, marcando el punto de quiebre de la serie, por lo que para algunos no solo se trató del arribo del turbo, ya que otros equipos ya estaban experimentándolo con el V8, y si bien les fue casi imposible conseguir ejes que soportasen el torque del motor, demostraron que alcanzar la potencia del 91730 no era imposible. La verdad es que en aquel momento, tanto McLaren como los otros equipos eran incapaces de costear algo para hacerles frente, sobre todo con la turbulenta situación mundial. Con el dominio del 91730, algo cambió. Para algunos, era el hecho de que el auto no tuviese un motor americano, pero el gestor del equipo y el piloto sí lo eran, a diferencia de McLaren, que solo poseía el gigantesco bloque americano. Para otros, era el hecho de que la carrera tecnológica sería imposible de igualar sin un gran presupuesto, pero al final, la respuesta para detener el colapso de la serie sería la de limitar el consumo. Con ello, Porsche no tenía oportunidad alguna de pelear por la victoria. Para algunos, un veto disfrazado, para otros, una medida tomada de la situación política mundial. (1974) La crisis petrolera golpeaba de lleno. Los circuitos y ciudades veían con recelo los costos que implicaban traer competencias a su región, además de que en estas se necesitaban grandes cantidades de combustible, mientras que en las calles la gente sufría para llenar el tanque. Ante tal clima, los equipos oficiales en su mayoría se irían, quedándose como siempre los equipos privados. Con este campo, Shadow, con su enfoque en la ligereza, logró dominar lo que sería la última temporada de la auténtica Can-Am. Desafortunadamente, al igual que con otras épocas doradas del automovilismo, casi siempre es olvidada.
siendo solo recordada por aquellos que llegaron a verlos en vivo, en las pantallas de televisión, e inclusive con la voz del locutor, escuchándolo en alguna frecuencia de radio. Lo curioso es que para el público general del automovilismo, muchas de las grandes innovaciones provienen de los circuitos europeos, siendo específicos la Fórmula 1, pero la realidad era que, para gestar tales innovaciones, eran necesarios reglamentos con relativa libertad. Prueba de ello es el tejano Jim Hall, que en palabras de Robin Herd, en aquellos días, nuestro héroe no era tanto Colin Chapman, como la mayoría de la gente piensa, sino que era Jim Hall, teniéndole un gran respeto. Él y Bruce no eran amigos, pero no había animosidad, había competencia real y por debajo, un gran respeto. Porque en esos tiempos, la imaginación de un ingeniero solo era limitado por su presupuesto y por su propio ingenio, ya que sin ello no veríamos autos, que si bien no fueron los más dominadores, sí fueron los más recordados e inclusive estudiados, ya que en muy pocas eras del automovilismo vimos tal libertad. Prueba de ello son varios prototipos olvidados, mismos que al salir a la luz exponen el entusiasmo de los constructores, pero que al ver a las bestias que enfrentarían, dudaron de su idea. Porque si pensamos en el beneficio, muchos de los pequeños equipos lograban sostenerse a pesar de no obtener la victoria. El más reciente caso es el de Lotus, que también tenía en hojas el deseo de vencer en la serie. No sabemos exactamente por qué no lo harían. Algunos dirían que era por el costo de desarrollo, pero McLaren y BRM apostaron y no les fue tan mal. Para otros, era lo complicado que era gestionar un proyecto a la par de la Fórmula 1, pero inclusive Ferrari y Alfa Romeo apostaron por entrar en la serie. Para otros, fue el miedo de enfrentarse al tejano. Al final, no lo sabremos, pero algo quedó claro. En aquella época, no había algo tan veloz y desafiante que un Can-Am, conducidos por pilotos fenomenales de todas las categorías y diseñados por lo que algunos llamarían locos, porque en palabras de Seneca, no hay un gran genio sin un pequeño rastro de locura.